El fracaso de las movilizaciones de la semana pasada marca un panorama sin mediadores sociales. El balance de la policía marcó 10 aprehendidos en Quito y 3 agentes policiales heridos. Pero no solo a la capital se limitó la convocatoria del FUT, de la UNE y del Frente Popular. Hubo también focos de manifestaciones en otras 3 ciudades. En La Tacunga, 100 personas, entre docentes y estudiantes universitarios, protestaron alrededor de 1 hora afuera de la gobernación y luego se retiraron. En Guayaquil, decenas de personas recorrieron varias cuadras del centro. En Cuenca también se limitaron a la protesta frente a la gobernación de Azuay. En estas 3 últimas manifestaciones, pues no se reportaron incidentes. Las que vamos a ver ahora son imágenes de lo que ocurrió en Quito hace una semana. Los movimientos sociales que hace 30, 40 años tenían la fuerza necesaria, no solo para ser contradictores del poder, sino la legitimidad para ser portavoces del descontento popular, han tenido distintos traspiés. Perdieron representatividad, capacidad de convocatoria y perdieron también su rol de mediadores sociales. A esta hora nos acompaña el sociólogo Luis Verdesoto Custode, exsecretario anticorrupción. Buenos días, Luis, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Lenin, un gusto. ¿Cuáles son, Luis, las razones por las que la sociedad no le encuentra reemplazo a quienes deberían liderar la protesta, la queja social? Bueno, la crisis de representación, tanto social como política, que ocurre en todos los países del mundo en este rato, también está presente en Ecuador, y consiguientemente las instituciones de intermediación de la demanda social, de presentación de la oferta y de la demanda política, también han entrado en crisis. Y evidentemente esto está ligado a la presencia débil de tanto los mediadores organizativos como las instituciones partidarias, cuanto la presencia débil también de liderazgos políticos. En Ecuador en especial, que tiene una vieja tradición caudillista, la presencia de los liderazgos sociales y políticos varían profundamente. Tenemos, no es verdad, desde fórmulas tan clásicas como los liderazgos mesiánicos, tan presentes en la historia ecuatoriana, como fue el de Velasco Ibarra, como ha sido el liderazgo de Rafael Correa, a liderazgos más bien, llamémosles, sobrepuestos, que no emergen de un proceso, pero que más emergen de la decisión de estos liderazgos mesiánicos. En un caso de las candidaturas que tenemos en la actualidad, que básicamente depende de estos liderazgos de más larga envergadura. Pero también tenemos casos de, yo diría, liderazgos que están ligados a fórmulas que recogen la tendencia general de nuestros países. Son liderazgos que están más ligados a la crisis de los mediadores, de que están ligados más a tratar de la presencia directa de los participantes, de intentar una representación por sí mismos, sin intermediación de los partidos políticos. ¿Y qué pasa allí, Luis? ¿Y qué pasa con los mediadores sociales que no tienen reemplazo y entonces evidentemente, consecuentemente, queda un vacío? Y a la hora de las manifestaciones legítimas, a la hora de canalizar la bronca, de gestionar el desengaño, de avanzar sobre las decepciones de la gente, se pierde totalmente la interlocución y todo se remite a la más básica confrontación de posiciones que evidentemente pues no aporta al desarrollo de un diálogo democrático con resultados. ¿Cómo se sale de eso? Mira, yo creo que las sociedades comienzan a ubicar modalidades con las cuales puedan ser representadas, con las cuales pueden construir esta presencia en la escena pública. Ciertamente los liderazgos sociales clásicos que se basan en identidades sociales de trabajadores, identidades de género, étnicas, tienden a presentarlas como que fueran la visión del conjunto de la sociedad. Claramente ellos fracasan en este intento porque representan un segmento, solamente representan a los actores con los cuales se identifican en lo inmediato y no a las coaliciones sociales que deberían estar presentes en la reconformación de lo público. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que cada vez más la política mediática, cada vez más la construcción de relaciones directas a través de las redes, la construcción de una nueva forma de comunicación política va generando, ¿no es verdad?, una presencia directa, una ilusión de conversación
confrontación face to face entre los diferentes actores sin necesidad de estos intermediarios. La crisis de los movimientos sociales es común en toda América Latina, y la crisis de representación alrededor de los líderes sindicales clásicos o los líderes emergentes inclusive de nuevos movimientos sociales es también bastante evidente. ¿Qué va a ocurrir? Pues finalmente vamos a tener una construcción débil de la representación, liderazgos con bajo nivel de legitimidad y también finalmente actores presidenciales o legislativos de bajo nivel de aceptación por parte de la población. ¿Cómo construir una nueva forma de representación política? Ese es el gran dilema. Los partidos políticos tradicionales, es decir, la creación de organizaciones y el acogimiento ideológico de las demandas, ha perdido espacio. Se debe construir nuevas formas de construcción de lo público, tal vez la sobreposición de redes con diversos grados y temas, tal vez la construcción de instancias en las que se representan territorialmente y parcialmente ciertas identidades, tal vez el volver a tener discursos globales y colectivos, tal vez el volver a apelar a la idea de nación y de formas de convivencia en conjunto, el reidentificarnos con formas de convivencia que nos permitan vivir juntos, nos va a permitir que superemos esta crisis de mediadores que tenemos, y obviamente debemos también desechar toda la utilización utilitaria del mundo público. A veces tenemos periodistas, cantantes que hacen uso de su excesiva exposición pública, excesiva exposición en el mundo público, que también pretenden constituirse mediadores. Tal vez lo más dramático que está ocurriendo en la construcción de la opinión pública, en la generación de opinión pública, es periodistas nuevos que pretenden constituirse más bien en influencers en lugar de generadores de opinión, en lugar de transmisores de la opinión y de construcción de la opinión pública nacional. Todo esto ocurre en un mundo que ha entrado en profundos desajustes, no solamente desde Ecuador, son profundos desajustes en las estructuras de formación más moderna de la comunicación política. Luis, ese rol de mediador social se instaló desde hace algunos años en el movimiento indígena, que tenía una fuerza especial, que no estaba canalizada específicamente en un segmento, pero con el tiempo intereses políticos han minado esa figura de mediación que la democracia necesita para relajar la tensión social más allá de las causas que se abanderen. De haber perdido esa condición para el movimiento indígena, ¿existe retorno? ¿O no queda más que esperar el surgimiento de nuevas instancias que ocupen ese vacío? ¿O más bien es ese, el de la mediación social, un lugar que podría ser ocupado por cualquiera que logre no necesariamente interpretar de forma adecuada las necesidades sociales, pero sí quizás uno o dos aspectos de los que ella reclama? Mira, el caso del movimiento indígena es un caso sumamente importante en Ecuador. El movimiento indígena es tal vez la emergencia de un actor, de una nueva composición de lo público importantísimo desde el inicio de la democratización ecuatoriana. La presencia del movimiento indígena, luego de los primeros 8 o 10 años de formación de la democracia, de transición a la democracia, fue terriblemente importante. Y esta presencia del movimiento indígena tuvo como aliados significativos a una amplia coalición, más bien de origen urbano, no solamente de origen rural. Si examinamos la votación de los líderes indígenas que se presentan en las sucesivas elecciones, desde la primera y clásica, ¿no es cierto?, toma de las iglesias en el centro de Quito, miramos de que a través de ellos se manifestaban, medido electoralmente, una coalición social mucho más amplia, una voluntad de modernización alrededor del movimiento indígena. Luego el movimiento indígena fue buscando una raíz de exacerbada etnicidad y perdió este perfil de modernidad producto de una alianza social más amplia. Y en este perfil tan acusado de representación étnica fue refugiándose crecientemente en lo que llamaría yo, diría, perfiles de modernidad, productos del desarrollo rural de los años 70 y luego productos de los cambios agrarios que existen en el Ecuador, fundamentalmente una producción empresarial y capitalista más clásica
clara en el campo, que fueron ingresando a la escena en sustitución de los movimientos sindicales clásicos. Esta presencia en la escena ahora nos deja dos dudas. La una es si este movimiento indígena que ha ingresado a través de la política lo hace como una forma testimonial, lo hace como una masa de maniobra de terceros candidatos, lo hace como una presencia de luz, de radicalidad, a que se vea este liderazgo de radicalidad presente en la escena, o simplemente es un liderazgo identitario que tiende a confundirse cada vez más atrás. Me refiero a que habrá que ver si la votación étnica corresponde a quienes se identifican más con la votación o con la identificación indígena. Luis, y si de un lado, del lado de la sociedad, no hay mediadores, del otro, del lado del poder, no hay pedagogía para cerrar las brechas, para aproximarse a los motivos de los descontentos. ¿Cuáles son las consecuencias de aquello, de hacer de la fuerza la forma pues de imponer las visiones, cercar la sede de gobierno, poner a miles de policías en las calles? Podría permitir que desde un segmento crean que han ganado la confrontación, pero los problemas de fondo se mantienen intactos, se sigue calentando la cabeza y esas historias el país ya sabe cómo termina. Mira, yo creo que el ejercer el poder y el tratar de hacer representación política a partir de algoritmos va a llevarnos evidentemente a un precipicio donde el futuro lo sabemos, que es el vacío de representación y la llamada, la creciente búsqueda de formas más autoritarias de expresión política. La falta de mediadores, los mediadores lo que tienen que hacer, o lo que hacen normalmente en la modernidad en el mundo, ¿no es verdad?, es el de capturar, para llevar a otro escenario, la demanda social, convertirla en una demanda que tiene que ver con el conjunto de la sociedad si la hacen demanda pública, y la convierten a su vez, ¿no es verdad?, en una forma de solución, la convierten en políticas públicas. Cuando los algoritmos se prevalecen para construir la representación política, finalmente lo que tenemos es una antipolítica, y hacer política por la antipolítica es la mejor forma de suicidio de la sociedad moderna. Hay que recrear la política, hay que construir una nueva forma de política que tiene que ver con la expresión cotidiana de nuevos coaliciones sociales, de nuevos bloques sociales, y finalmente para poder expresar lo que la sociedad está buscando, que son nuevas fórmulas de responder a esta ausencia o a esta construcción de una comunicación política que no pase necesariamente por las redes y este enfrentamiento face to face de la representación, sino se construya globalmente, se construya una idea de nación, y la idea de nación es ciertamente una idea de todos construyendo una fórmula de salida. Luis Verde Soto, Custode, ex secretario anticorrupción, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias a ti, Lenny.